Pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal Mide y Vencerás y a este nuevo Mide News con una entrevista que tanto nos gusta hacer y que hoy además me gusta mucho porque es una persona con la que últimamente mantengo bastante relación. Hablo de Marina Sarabia, a la que voy a presentar porque quizá la gente no la conoce, pero me ha resultado muy interesante y he aprovechado un poco que venía por aquí por Bilbao para hacerle este atraco y traerla aquí. Marina es consultora freelance, vamos a decir, digamos que apoya a negocios digitales esencialmente, aunque yo creo que un poco puedes abrir a todo en el desarrollo del propio negocio. Pues yo creo que a todos los niveles, sobre todo mucho la parte estratégica de captación de cliente, en la que ella pues tiene muchísima experiencia y muy buenos resultados además. Yo creo que es interesante que nos hable de ello luego. Luego además su posición de freelance y sus capacidades, vamos a decir, le ha permitido hacer un trabajo muy especial con la inteligencia artificial, de algo de lo que aquí solemos hablar casi siempre y de lo que también quiero que me hable un poquito. Además, Marina es alumna nuestra desde hace muchos años. Desde el 2015. 2015, fijaros, colabora con nosotros, es alumna premium y tal. Entonces, bueno, también quiero que me hable un poco de toda la parte de formación en la que ella pues, es muy dada a formarse, le gusta mucho la parte en la que de aprender, pero también de enseñar. Y sobre todo yo creo también porque con nosotros mucha de la relación que mantenemos es porque ella misma pues, nos ha ofrecido ideas y cosas que le van surgiendo y que nos las cuenta y lo cual se lo agradecemos mucho. Y luego además hablaremos finalmente de una peculiaridad de ella que está ahí, que es interesante y que entiendo que en cierta medida le imprime el carácter de quien es, que es pues una persona con cierta neurodivergencia, y es que tiene TDAH, y esto me lo he tenido que estudiar muy bien, que es trastorno déficit de atención con hiperactividad y además altas capacidades. Ella lo ha descubierto ya de adulta, hace muy poquito, por lo que me ha dicho. Y eso yo creo que en cierta medida por un lado le ha liberado, porque le ha permitido entender muchas de las cosas que quizá no acababa de captar, y por otro pues le está haciendo un poco de acicate para ciertas acciones que ya va haciendo, para ayudar a otras personas, para entender mucho mejor cómo dirigir. Bueno, lo primero, saludarte, agradecerte que hayas venido, Marina. A ti. Marina es de Madrid, aunque reniega un poco de la vida en Madrid y vive desde bien pequeña en Majadahonda, y porque me ha dicho ella, sí, no me gusta mucho la vida en Madrid, no sé qué, ella vive en Majadahonda desde bien pequeñita, que le gusta más la vida así, un poco más de pueblo, más sencilla. Y lo primero que suelo preguntar aquí, que me gustaría preguntarte es, pues eso, ¿quién era la Marina de niña que vivía en Majadahonda, supongo que disfrutando y con todo esto que nos has contado? ¿Y cómo llegaste a este punto en el que estás ahora, tanto profesional? ¿Cómo fue tu proceso? Porque sé que me has contado tú que estudiaste psicología, aunque luego esa parte no te acabó de atraer y te fuiste más a la parte de marketing y ventas, de publicidad. Bueno, ¿quién es Marina? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues a ver, yo me llamo Marina Sarabia y empecé haciendo SEO en el 2007. La verdad que empecé bastante pronto, pero bueno, en lo que respecta a cómo me crié en Majadahonda y demás, era un poco como un pueblo, ¿no? Con campo, con sus ovejas y todo. Entonces los niños, no como ahora que no pueden ni salir de casa por todo lo que pasa, pues estábamos todo el día en la calle, todo el día haciendo deporte, y el deporte es muy importante para mí, luego explicaré por qué. Y nada, pues yo pasé allí toda mi infancia, y incluso ahora vivo allí también. Y lo siguiente que te quería preguntar, eso, ¿cómo fue ese paso de la niñez, de tus estudios? ¿Cómo el camino te llevó hacia entrar en el negocio digital? Supongo que tuviste algo de trayectoria quizá por cuenta ajena o algo así, y sobre todo ya a ponerte por tu cuenta y a decidir, oye, yo como profesional voy a dedicarme a la consultoría, pero bueno, vamos a llamar freelance o por cuenta propia, ¿no? Sí, a ver, eso ha sido un proceso muy curioso, porque yo empecé en agencias. De hecho, en el 2007 había 3 contadas de SEO. El SEO se hacía en base a darte alta en directorios y tener 1000 blogs.
Entonces, pues empecé en una agencia muy pequeña, estuve un año, porque cerró. Y luego pasé a cliente, un cliente de formación también, pero de idiomas. Y bueno, pues poco a poco fui pasando a empresas más grandes como la agencia T2O de Madrid. Luego estuve en una empresa de motor de reservas para hoteles, donde hacía el marketing digital de hoteles y grupos de hoteles en España y Portugal. Y ahí es donde empecé a hacer Google Ads también. Eso fue ya pues en 2010 o así, 9, 11, sí, por ahí. Y pues a partir de ahí yo bueno, pues me di cuenta que algo me pasaba, porque yo no podía ser capaz de estar en una empresa 8 horas sentada en una silla. Me parecía calentar las sillas, sinceramente. Y yo funcionaba mucho por sprints de dopamina. Supongo que no solo yo por mi neurodiversidad, sino que mucha gente le pasa, yo creo. Entonces, cuando ya no estaba en esta empresa de hoteles, es verdad que me contrató otra agencia en Las Rozas, chiquitita, pero cuando llevaba ya un tiempo, y estaba bien, ya estaba al lado de casa, todo, hice un curso en otra escuela de formación que está en México. Y el director del curso, no sé qué vio en mí, pero me ofreció trabajar para su agencia y para los cursos. Entonces yo empecé a hacer contenidos de lo que se hacía en aquella época, que era SEO, Google AdWords y Analytics. Y también escribía post, di alguna clase, tutora también de alumnos, un poco de todo, también mucha parte de ideas a ellos, de estrategia. Y luego en la parte de la agencia, pues aquí yo desde Madrid llevaba a los clientes como un account, pero también haciendo la parte de ejecución. Y ahí es cuando empecé a ser freelance, que realmente fue un poco porque me lo ofrecieron. Y yo estaba en esa agencia que te comento, y la verdad que sí, porque yo me comía las paredes 8 horas en una oficina. Sí, casi se puede decir que la vida te llevó a ello, ¿no? Mira, te surgió la posibilidad, no fue algo que te sentaste, lo meditaste, sino que mira, oye, bien, vino y has visto que es quizá la forma en la que te sientes más cómoda, ¿no? Puedes un poco, pues yo muchas veces hablo con Marina y tal y veo que me ha escrito igual a las 5 de la mañana y cosas así, o sea, te mueves en momentos así en los que digamos que tu capacidad está más preparada para lanzarte, y supongo que en otros momentos tendrás que parar, pues precisamente. Yo lo hablaba con ella y sí que es verdad además que, bueno, evidentemente ahí hay una neurodivergencia, hay un cierto nivel de una capacidad que está alterada o que es diferente a lo más natural, pero realmente yo a veces digo, joder, pues si esto nos ocurre a muchos, ¿no? Muchas veces, evidentemente no es exactamente lo mismo, pero yo creo que la tendencia, y en la formación lo vemos mucho, es que empezamos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, muchas cosas, y como se alarguen mucho, cuesta mantener ese nivel de atención, y pasa mucho, y en los jóvenes yo lo noto muchísimo. Yo tengo hijos, por ejemplo, y ellos empiezan las cosas con mucho entusiasmo y tal, pero a veces a medias quedan un poco ahí en eso, porque estar muchas horas ya con algo cada vez nos cuesta más. Yo creo que por cómo evoluciona la sociedad, no sé si tú más o menos ves esta tendencia también, ya no solo para... Los estímulos. Sí, los estímulos que afectan a todos, pero a nosotros los neurodivergentes especialmente más, por el tema de distracción. Pero bueno, me gustaría decir que el TDAH no es una enfermedad mental ni es un retraso como mucha gente se cree, que es todo lo contrario. Yo creo que es una virtud, lo que pasa es que hay que saber manejarlo. Entonces yo estoy aprendiendo a manejarlo, mis tiempos, cómo funciona mi cerebro de forma diferente, y aparte
yo tengo altas capacidades, que esto se llama doble excepcionalidad, porque son 2 neurodivergencias y entonces una camufla la otra. En el colegio yo, por ejemplo, sacaba buenas notas y estudiaba el día antes. No me gustaba estudiar, pero no sé, y he estudiado solfeo, piano, miles de idiomas. O sea, el TDAH no me ha, en ese sentido del académico, a mí no me ha afectado. Pero cuando llegué a la edad laboral sí, pero porque las empresas tienen estructuras muy rígidas y sobre todo antes trabajaban mucho con de Excel, informes en Excel, y a mí me mataba eso. O sea, es que me agotaba mentalmente. Sobre todo cuando hay cierto nivel de burocracia, igual, ¿no? Eso de que hay que hacer ciertos procesos que son necesarios, pero que bueno, digamos que tiene que ser el documento así, y si no es así clavado, no vale. Y a mí yo eso no puedo con ello. Por eso también ahora, a partir de 2021 o así, ahí sí que ya decidí ser freelance y montármelo por mi cuenta y con mi metodología. Yo capto a los clientes, yo hago todo, no tengo a nadie. Tengo a la IA. Sí, ahora, claro, quiero hablar también un poquito de eso. Por un lado, porque sé que tú eres, pues eso, que has integrado mucho la IA en todos tus procesos, que te está ayudando mucho. Y evidentemente no tenemos tiempo aquí de que me cuentes los detalles, pero sí me gustaría saber un poco digamos, cómo tienes ese ecosistema con la inteligencia artificial montado para que te ayude en casi todo en lo que haces. Pues a ver, sobre todo en las partes más ejecutivas, que es donde a mí me cuesta más, porque a mí lo que es la estrategia, creatividad, ideas, como has dicho, me encanta y no tengo ningún problema. Entonces en esa parte asesoro a negocios, normalmente a agencias que externalizan servicios, y luego hago la parte de pay. Entonces cuando tengo que hacer la parte de pay, pues muchas veces en vez de analizar Excel, me apoyo en la IA, me analiza los datos, ya sé que no siempre lo saca bien y sé que a veces comete fallos, pero luego yo lo reviso. Entonces toda esa parte para mí se ha quitado. Y las presentaciones de PowerPoint, que yo no podía con ellas, ahora me las hace Gama, por ejemplo. Y ahora que vuelve otra vez el SEO Masía, que yo ya había dejado atrás, el SEO, pues quiero volver a hacerlo, y de hecho hoy empieza un curso, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestro curso de SEO e inteligencia artificial, que es SEO orientado al posicionamiento en los LLMs, en los chats de inteligencia artificial, eso es. Exacto. Pues eso, dedicarme un poco a esas dos partes. Y bueno, es que tengo muchas ideas del negocio, entonces me quiero también apoyar a agentes de IA, montar mi propio negocio, más que a lo mejor trabajar para terceros. Bueno, y voy por ahí. Entiendo entonces que tú con la IA efectivamente estás ya muy integrada, y una pregunta que siempre hago aquí a todos los que vienen es bueno, aquí te puedes lanzar, aquí lanzamos a veces ideas peregrinas, la gente habla de lo que más le interesa sobre este tema, pero ¿cómo ves el futuro con esta invasión que tenemos de la inteligencia artificial por todos lados? El futuro evidentemente de lo que es nuestro negocio, del marketing, de la parte del negocio, de estrategia, todo con la inteligencia artificial, incluso laboral, o bueno, aquí nos han hablado de todo, de la parte sociológica, de todo, lo dejo abierto a tu idea. ¿Cómo ves el futuro de todo esto? ¿Hacia dónde crees que nos lleva? Pues yo creo, yo estoy encantada, como he dicho, y creo que es una herramienta que va a ser fundamental, y va a ser, en mi opinión, yo creo que va a ser como un poco híbrido. Es decir, siempre va a tener que haber una cabeza estratega, pensante de negocio, que conozca todos los canales muy bien, y te vas a apoyar en la IA, obviamente.
la IA va a hacer muchísimas cosas por ti, como los agentes de IA que yo quiero, por ejemplo, integrar en Google Ads, que es lo que hacen los scripts, pero mucho mejor. Entonces toda esa parte de ejecución se va a ir, y para mí, o sea, es un sueño que eso sea así. Entonces yo dedicarme a la parte estratégica de negocio, sacar datos y ya está. Sí, yo efectivamente es probable que va a haber muchos cambios, también van a aparecer muchas cosas nuevas, pero sí que es verdad que yo creo que las personas nos vamos a quedar para la parte que da valor a todo esto, que es la parte estratégica, de conocimiento del negocio, incluso de toma de ciertas decisiones elevadas, y la parte más de ejecución seguramente va a haber herramientas que lo van a hacer, y probablemente ahora todavía les cuesta un poco, pero en breve mejor que nosotros, y con mayor capacidad, porque no sé, van a tener como el tiempo va a cobrar otro sentido, creo, y yo también creo que el futuro es prometedor con esto. Sí que es verdad que como todo cambio va a traer cosas buenas y cosas malas, va a haber que hacer muchas cosas, legislar, por ejemplo, es una parte importante, no tanto para esto, pero sí para muchas otras cosas relacionadas con la inteligencia artificial que va a traer. Va a ser importante poner ciertos límites, no en la ejecución de esto, pero sí en cosas que ya estamos viendo, como que te suplante la inteligencia artificial o que haga cosas de este tipo. Y estoy bastante de acuerdo. Y otro mundo en el que tú además tienes mucha experiencia, es lo que nos conecta mucho a nosotros, a ti y a mí, al Mide y a Marina Sarabia, que es la formación, que sé que es algo que además te gusta, de lo que ya hemos hablado, y de lo que tú y yo también hemos hablado alguna que otra vez en cuando charlamos y tal, que es pues un poco cómo ves el futuro de la formación, hacia dónde crees que va, no solo de lo que nosotros hacemos, sino a nivel general, incluso la reglada te hablo, porque creo que está también en un punto en el que el cambio va a ser importante por la forma en la que porque ya Internet cambió mucho, la forma de estudiar y de aprender y de cómo tuvimos muchísimos años estudiando con enciclopedias y libros, y ahora están las tablets y Internet. Y ahora la inteligencia artificial lo vuelve a cambiar otra vez, lo vuelve a cambiar totalmente. Y luego, un poco de lo que también nos ha hablado, la propia naturaleza humana está cambiando, ¿no? Que lo está haciendo también, acelerando mucho lo digital, ¿no? Pero cada vez tenemos muchas distracciones al alcance, cada vez necesitamos cosas, o sea, los estímulos, la dopamina, como tú decías, llegan por muchos lados. Por un lado tiene cierto nivel de ventaja, pero tiene muchos inconvenientes, y es que nos distraen mucho también. Entonces los niveles de concentración, los cursos largos, las formaciones amplias cuestan más. ¿Cómo ves el futuro de todo esto? Pues yo creo, y además es que te lo he comentado, que yo creo que va a ser una formación muy enfocada a perfiles neurodivergentes, aunque no seas neurodivergente, porque como hemos hablado, hay muchas distracciones, muchos estímulos, que si el móvil, que si lo uno, que si lo otro, muchas distracciones que antes no había. Entonces la gente no puede mantener la atención ya largos, pues, yo que sé, vídeos de más de 1 hora, 2 horas, que eso a mí me pasa, pero a mí me pasa por la neurodivergencia, aunque obviamente si no la tuviera me pasaría también como os pasa a todos. Sí, pasa a mucha gente, nos pasa casi a todos ya, te diría. Entonces yo creo que va a simplificarse mucho la formación, en el sentido contenidos, vídeos, igual cambian formatos, puede ser perfectamente más estimulantes, más ideas que yo tengo ahí, y de hecho pues no hay formaciones tampoco para neurodivergentes específicas, digo de digital, y es una parte que a mí me encantaría explorar por mi cuenta. Pero bueno, va relacionado un poco con lo que aquí hacéis también, de acortar vídeos y todo esto. Sí, bueno, a ver, es que al final te tienes que adaptar a lo que la necesidad, y es algo que está ahí y que tenemos todos que irnos adaptando. Sí que es verdad que yo creo que tiene una parte un poco mala, entre comillas, y es que digamos que todo esto nos obliga a dar un aprendizaje de algo pequeño, muy rápido, y que fácilmente puedas adaptar al tuyo. Eso está muy bien, pero siempre hay una base, o sea,
necesitas una base sólida de algo que siempre va a tener que estar ahí, ¿no? Que seguramente te la tenga que dar igual una escuela más superior o más reglada y tal, pero eso siempre va a estar ahí. Y yo creo que hay una parte con los docentes, pero más a bajo nivel, con la infancia, en la que va a haber que trabajar mucho. Cómo se introduce en toda esta tecnología y todo esto va a ser difícil, pero hay que hacerlo, y será una transición en la que habrá generaciones que lo paguen más y lo paguen menos. Sí. Y cómo se readapta a que tiene que haber pequeños puntos de subida y bajada. Tiene su miga, es interesante, es bonito, pero bueno. Lo último de lo que quería hablar ya contigo, que lo has introducido y venimos hablando mucho por el camino, es que tú misma tienes un poco esta idea, ¿no? de este conocimiento que tienes tú sobre pues, esta neurodivergencia, las personas con déficit de atención o hiperactividad. En tu caso, tú decías, está un poco encubierto gracias a tener las altas capacidades, pero no todo el mundo es así. Hay gente que simplemente tiene el déficit de atención e hiperactividad, o sin hiperactividad, solo déficit de atención, o tiene otras connotaciones. Pero tú sí que tienes un poco, o unes tú a tus proyectos esa idea de que, bueno, pues de poder apoyar a esta gente con ideas para que puedan acceder fácilmente a formaciones como pueden ser la nuestra, sí, a otros tipos de puestos de trabajo en el que quizá, pues hay que ir... ser menos rígido. Eso es, quitando esa rigidez en el trabajo de decir, pues tienes que estar aquí de 9 a 6, tienes 1 hora y media para comer, igual hay que... Y quizá, fíjate, es una tendencia que con el trabajo remoto, que ahora cada vez más existe y tal, yo creo nosotros aquí lo practicamos bastante. Es decir, al final lo importante es que el trabajo se haga y se haga bien, y no tanto que estés X horas en tu asiento, que al final tampoco le aporta mucho a nadie. Bueno, está bien. Que eso es lo que pienso yo. Siempre he pensado que como yo trabajo por sprints de dopamina, tú imagínate un día estoy dispersa o pensando en ideas ahí, entonces me hiperfoco y voy a eso, ¿no? Y digo, uy, pues si me falta hacer todo esto, bueno, lo hago mañana, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que no pasa nada, porque es que pues yo cuando me meto en hiperfoco hago el trabajo de un día, 2, 3 en 3 horas. Entonces no es un problema en ese sentido. Pero claro, eso en una empresa no lo puedes hacer, porque a ti te dicen que vayas a la oficina y que hagas X y lo tienes que hacer. No puedes decir, no, mira, es que hoy tengo neurodivergencia, lo hago mañana. Pero pues eso, que funciona así. Y no solo, ya te digo, yo creo que la gente en general está deseando como ese tipo de modelo, y tanta rigidez, y eso no va a funcionar. Sí, yo también lo veo, y creo que va a llegar, y está llegando cada vez más. De hecho, siempre se habla más de reducir horas y tal. Se habla mucho de horas, pero creo que efectivamente transicionará esto hacia un modelo pues, de resultados, de ejecución, de no... Bueno, y funcionar de otra forma. Hay mucha gente que funciona así, pero cada vez más. Bueno, Marina, pues poco más. Gracias por esta charla, gracias por confiar en nosotros desde 2015, has dicho ya, ¿verdad? Porque sí, llevamos juntos ya aprendiendo unos de otros. Ya lo sabéis, si queréis ayuda con vuestro negocio a hacerlo crecer, con un modelo, no sé si un poco diferente, pero sí que creo que te trae muchos beneficios, pues Marina, ahí la tenéis, Marina Sarabia, le podéis consultar, ella os va a echar una mano de mil amores, como lo hace con nosotros, que nos ayuda en el día a día también. Y poco más. Gracias por venir hasta Bilbao a visitarnos, que sé que te gusta. Sí, me gusta. Y poco más. Nos despedimos un día más en este Mide News con una nueva entrevista. Gracias por todo y ya sabéis, cuidaros. Un abrazo.